Buenos días, mi nombre es María del Rosario Licona Ramírez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación les presento mi actividad 2, exceso de macronutrientes, de la materia de bioquímica metabólica correspondiente a la unidad 4, importancia médica nutricional. Comenzamos. Como ya sabemos, para poder desarrollar una vida saludable y libre de enfermedades nutricionales, es de vital importancia centrarnos y prestar una mayor atención a nuestra forma de alimentarnos. Entre ellos, debemos considerar los siguientes puntos. La ingesta de macronutrientes debe ser muy equilibrada, donde no se presenten excesos. En caso de que existan, estos con el paso del tiempo pueden generar complicaciones a la salud física y homeostática en una persona, debido a que diferentes estudios realizados demuestran que diversas de las enfermedades presentes entre la población son derivadas por el consumo excesivo de alimentos, donde en este consumo no existe lo siguiente: no se encuentra equilibrada, no es suficiente y sobre todo no es adecuado a las condiciones nutricionales de una persona o individuo, generando diversos problemas en su salud. Ahora es momento de presentar la enfermedad generada por el exceso de macronutrientes en el organismo, la cual es la obesidad. Esta es una enfermedad que se caracteriza por presentar un índice alto de masa corporal. Esta grasa se encuentra de manera excesiva en todo el cuerpo, aumentando en gran medida el riesgo de padecer problemas graves de salud si no es tratada a tiempo. Además, esta es causada por la relación de las calorías que se ingieren y si estas son quemadas a través del ejercicio y en actividades diarias normales. En caso de no ser así, el cuerpo las almacena en forma de grasa, generando obesidad. Además, esta condición se presenta debido a que muchos de los macronutrientes consumidos diariamente en las ingestas son demasiado altos, contienen grandes concentraciones calóricas, entre ellas las comidas rápidas y bebidas. Cuentan con altas concentraciones calóricas y azúcares, provocando múltiples alteraciones en el cuerpo humano y su funcionamiento. A continuación se presentan las recomendaciones para una persona enferma de obesidad. Estas son las recomendaciones. Previamente, en caso de presentar solo algunas manifestaciones, se deberá hacer lo siguiente: implementar un acercamiento con un profesional experto en el campo de la nutrición para iniciar con una evaluación nutricional, donde el profesional de salud detallará y evaluará los antecedentes médicos de su paciente. Entre ellos, determinará lo siguiente: el historial del peso, realizará una evaluación de las actividades físicas que presenta su paciente. Además, realizará una evaluación de los patrones de alimentación, determinará los niveles y la frecuencia de alimentación que presenta el paciente. Además, realizará una evaluación completa del ciclo alimentación-ayuno. Detectará posibles problemas emocionales. Recordemos que las emociones están estrechamente relacionadas con nuestra alimentación y el ciclo general de alimentación. Además, realizará una evaluación de antecedentes médicos en posibles patologías. Posteriormente, el profesional de salud realizará un examen médico general basándose en lo siguiente: realizará una medición de la estatura, verificará los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, además de escuchar los latidos del corazón. Realizará una examinación general del abdomen. Para ello realizará una medición. Entre otras recomendaciones será la calculación correcta del índice de masa corporal, además de la medición de la circunferencia de la cintura de los pacientes, ya que es el lugar del almacenamiento de la grasa abdominal. En caso de que exista un gran aumento, se desarrolla una gran posibilidad de detección de obesidad en ese paciente. Además, se evaluarán y considerarán otras manifestaciones de salud. Entre otras recomendaciones encontramos que se realizará un análisis de sangre para detectar posibles riesgos que se están corriendo ante síntomas de obesidad, además de que se realizará un diagnóstico médico para detectar la obesidad. Ahora sí continuamos con las recomendaciones cuando ya se presenta una detección de obesidad. Para ello se deberá hacer lo siguiente: se dará inicio o continuidad a un tratamiento a la condición. Todo esto mediante la ayuda y supervisión de un profesional especializado en el campo de la nutrición. Se deberá iniciar con un tratamiento lo más pronto posible, el cual sea especial para mejorar la situación en salud. Se implementará el disminuir o evitar el consumo de alimentos ricos en azúcar. Por ejemplo, disminuir el consumo de galletas, chocolates, paletas. Se implementará comer varias veces al día frutas y verduras, además de la aplicación correcta de una dieta equilibrada y suficiente, la cual satisfaga completamente las necesidades básicas nutricionales. Para esto nos centraremos en determinar y conocer bien cada una de las partes que integran el plato del buen comer, además de la implementación de hábitos alimenticios sanos y adecuados para la condición presentada, en este caso, para la obesidad. Se va a iniciar con la activación física. Para ello se implementará el ejercicio y la activación física por lo menos 30 minutos al día.
La actividad física para iniciar, la más recomendada es el caminar o correr, ya que es un buen inicio para comenzar con el movimiento de nuestro cuerpo. Además, debe pesarse regularmente, por lo menos una vez por semana, esto con el objetivo de llevar un mejor control del peso. Entre otras recomendaciones encontramos el anexar el consumo de suplementos alimenticios naturales. También se recomienda el consumo de alimentos que ayuden a movilizar el metabolismo y con ello generar el gasto de energía. Además de evitar estar en una vida sedentaria para disminuir la reserva de grasa en el cuerpo humano, debemos evitar estar en situaciones donde no se realice ninguna activación física. Además de practicar hábitos que mejoren el desarrollo del apetito, el hambre y la saciedad. Esto es muy importante para una persona que presenta obesidad. No saltar las horas de sueño. Recordemos que dormir es fundamental para controlar el peso. Debemos generar un cambio total en nuestros hábitos y conductas alimentarias. Además, debemos adaptar el consumo de agua natural y sobre todo evitar el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, los jugos y los refrescos. Eso se deben evitar ante esta situación de obesidad. No se van a restringir ningún tipo de comida hasta adaptar al organismo a la obtención de energía. A continuación se presentan algunas recomendaciones básicas alimentarias para personas con obesidad. Se recomienda el consumo de lácteos, leches y yogures, quesos, todos ellos en condiciones desnatadas, como máximo 2 porciones al día. Además, se recomienda el consumo de carnes y pescados. Para ello es importante retirar la grasa visible antes de la cocción. Su consumo por lo menos 3 veces a la semana. Además de regular el consumo de cereales, legumbres y tubérculos, ya que como sabemos estos aportan carbohidratos completos y los cuales son muy útiles durante la regulación del apetito y la saciedad. Además del consumo de frutas y verduras, se recomienda su consumo mayormente crudas, ya que representan una mejor consistencia y mejor cantidad de nutrientes. Se recomiendan consumirlas por lo menos 5 porciones diarias. Las grasas y aceites. Para cocinar especialmente se debe utilizar el aceite de oliva. Además se pueden implementar algunos otros métodos de cocción que precisen poca grasa, por ejemplo el hervir la verdura o el asar la carne. Evitar el consumo de azúcar y sus derivados para mejorar el aporte de menos calorías al organismo. Las cenas deben ser más ligeras debido a que el gasto energético por las noches disminuye. Por las noches se recomienda cenar algo más tranquilo. Por ejemplo, un pan con leche. Otra recomendación, al comer debemos considerar estar sentados, comer despacio y masticar bien los alimentos. Además de equilibrar el consumo de comida entre proteínas, hidratos de carbono y verduras. También es importante la disminución de consumo de carnes rojas, evitar el consumo de alimentos procesados, por ejemplo las pizzas, las hamburguesas, el pan de dulce. Y otra recomendación súper importante, beber abundante agua, entre 1,5 litros y 2 litros al día sin obsesionarse. Para terminar, es importante recordar que nuestra alimentación debe ser basada en lo siguiente. Debe existir un equilibrio entre el consumo e integración de todos los macronutrientes para evitar excesos y que nos generen más adelante problemas a nuestra salud, además de alcanzar un adecuado equilibrio calórico. Es importante mejorar nuestra calidad de nutrientes. Esta debe ser suficiente y cubrir las necesidades fisiológicas, energéticas y homeostáticas de nuestro organismo. Además de que nuestras dietas deben ser adecuadas que se adapten a nuestras condiciones de salud. Ya que como en el caso presentado, las personas con obesidad deben comenzar con cambios importantes dentro de su vida y dentro de sus dietas alimenticias, entre ellos los siguientes puntos. La integración de frutas y verduras en forma equilibrada y en gran cantidad, además de disminuir gradualmente el consumo de grasas y aceites y sus derivados, así como un consumo regular de productos lácteos. Para finalizar, agregaré la siguiente frase. Nuestra alimentación debe ser variada, equilibrada, suficiente y placentera, para lograr garantizar una mejor salud en nuestro organismo en general. Gracias por su atención.